Pero ahora toca conclusión de la semana por el tema que está haciendo del síndrome de alienación parental de Carmen Serrano. Carmen, buenos días. Hola, Marilo. Esta mañana estamos tratando un tema, estos días, un tema que afecta muy duramente a los niños y que si no ponemos una solución drástica, desde hoy va a ser imposible tener una población adulta y sana el día de mañana. Hablamos de los niños a los que constantemente maltratan diciéndoles que su 50% no es bueno. De estos niños a los que se les dice que su padre o su madre no los quiere. Y el colmo de esta maldad es que estos insultos, humillaciones y desprecios vienen por parte del progenitor o progenitora en muchas ocasiones, también por ambos. Un psicólogo y dos maestros, el psicólogo Javier Urra y los maestros galardonado con el título Mejor Maestro, Óscar González, nos han acompañado esta semana junto con Alberca, un gran especialista en temas relacionados con la educación de los niños y también su opinión, la de la calle. Esto es lo que ocurrió esta semana. El 50% de la gente que se casa ahora, 50% se va a separar. Hay que educar a la gente a la ruptura, porque es fácil pasar del amor al odio. Los padres para uno es lo principal. Ahí tenemos que educar a las sociedades de los medios de comunicación, desde programas como este, porque si no al final siempre vas a la justicia. Y la justicia pone tiritas, hablar terrible. Mal del ex delante del niño, delante de los demás, bueno, un medio de comunicación es perverso. Pura estrategia, para ser más queridos un padre debería hablar bien del otro. A los niños hay que dejarlos que tengan libertad y que se muevan tanto con el padre como con la madre. El niño entiende que esos son sus dos padres y es una cuestión natural que nadie puede volver a cambiar en la vida. Que es absolutamente necesario oír hablar bien de sus dos padres, aunque se lleven mal ellos, y el niño entienda que lo más importante que tienen es que él ha nacido. Estamos educando, bien has dicho, personas. Yo también hace mucho tiempo que dejé de discutir si en la escuela enseñamos y en casa se educa. Creo que todos educamos muy bien y todos tenemos nuestra responsabilidad educativa. Lo que pasa es que estamos en una sociedad, lo que hacemos es delegar responsabilidades, ¿no? En la casa delegan en la escuela también, que me los traigan ya educados de casa, y debemos de pensar más en global, es decir, hablamos de comunidad educativa y, como habéis comentado muchas veces aquí en el programa, de la tribu, ¿no? De la sociedad entera, que es la que tiene que empujar a todo esto. Y es lamentable preguntarle a alguien que siempre suspende 7 u 8 suspensos desde hace años, cuando le preguntas quién es el profesor que más sonríe, a veces te dice ninguno. Bueno, pues la definición de maltrato incluye tanto la falta de atención adecuada, negligencia o abandono, como los hechos que lesionan la salud física del menor, maltrato físico o abuso sexual, así como las acciones que atentan contra la salud mental, maltrato psicológico. He seleccionado algunas frases que quiero deciros porque parece que cuando hablamos del tema psicológico se nos olvida, pero quiero deciros unas frases salidas de la boca de los niños. Por ejemplo, este niño que dice, me ha dicho, te quiero mucho, papá, pero si se entera mamá, dice que deja de ser mi mamá. Yo creo que estas frases dichas por los niños se nota todo el machaque psicológico que llevan, que es tremendo. Hay una lista larga, extensa, como por ejemplo, la abuela es mala porque lo dice mamá, mamá dice siempre la verdad, no se te olvide ingresar la pensión, mi mamá es mala, lo dice papá, papá nunca miente. Bueno, pues yo quiero deciros a todos que podemos dar pildoritas de muchos colores, pero que el maltrato, este tipo de maltrato, no tiene cirugía ni micromina que lo cure. Y bueno, voy a presentar, tenía muchas ganas de presentar al invitado que he traído hoy, a José Carlos Aranda, doctor en Filosofía, Letras y escritor de libros como Inteligencia Natural. Aquí tengo su magnífico libro. Y el martes me llamó personalmente porque después del programa hubo algo que le llamó muchísimo la atención. A mí me parece de vital importancia que esto llegue a todos, a los abuelos, tíos, amigos, que quieran ayudar de verdad a los niños, y les voy a pedir que presten mucha atención. Bueno, buenos días, José Carlos. Buenos días, Carmen. Pues, me llamó, ya te digo, la atención tremenda porque todo lo que me enviaste me pareció que es curioso, todos aunque estemos muy por la labor de los niños, esto en concreto no lo sabíamos. Y te pregunto, ¿el maltrato psicológico afecta al cerebro? El maltrato psicológico afecta al cerebro. Hoy, gracias a... Físicamente me refiero, lo modela. Es ahí a donde quiero ir, que parece que es que esto como no se ve... Físicamente, y a esto quería yo ir. Hasta ahora todo lo que se decía pues eran informes más o menos de psicología basados en resultados de observaciones.
pero gracias a las nuevas tecnologías, a las tomografías de magnéticas en el cerebro, hoy podemos observar el cerebro y podemos medir el cerebro en el estado de la infancia y podemos afirmar rotundamente que modela físicamente el cerebro el maltrato infantil. Y lo modela de una forma muy drástica. Para no asustar a nadie, yo os diría que una reducción del 20% afectando a las zonas de desarrollo del cerebro infantil, con todas las consecuencias que esto tiene en la evolución como adulto. Es curioso, José Carlos, porque antes me decías, y a mí esto es lo que me preocupa, que vemos a una criaturita, ¿no?, con la pierna rota o el brazo, sabemos que ha sido un maltrato y es terrible. Pero es terrible porque lo que tú acabas de contar, porque cuando es el cerebro no lo ve nadie. Esto es lo grave. Lo grave es que cuando alguien imaginemos que un hijo nuestro se parte una pierna, todos somos proclives a ayudarlo porque la lesión es visible, es ostensible y todos comprendemos que necesita ayuda. Lo cogemos, lo abrazamos, pero cuando la lesión es interna, esto no es observable. Es muy fácilmente decir es que este niño es perezoso, es que este niño no quiere, es que este niño no tiene voluntad, es que este niño es agresivo, es que este niño es hiperactivo y colocarle etiquetas al niño sin ser conscientes de que las causas que han originado determinadas actitudes están precisamente en esos malos tratos psíquicos que el niño ha venido sufriendo desde la infancia. Es decir, que anatómicamente el cerebro ya no tiene la misma forma que la de un niño no maltratado. Anatómicamente no tiene la misma forma y además afecta a la disminución de elementos como la amígdala o como por ejemplo lo que es la precorteza cerebral o por ejemplo el hipotálamo o por ejemplo lo que es la división lobular que permite la comunicación entre los hemisferios cerebrales. Estamos hablando de algo realmente serio, Carmen. Muy serio, por eso digo, bueno, como para que luego sigamos indiferentes, ¿no? Me refiero tanto a los profesores, abuelos y demás como diciendo, bueno, tampoco ya se le pasará cuando sea mayor. No, cuando sea mayor, su cerebro ya está formado de manera diferente. Al contrario, cuando sea mayor es cuando pueden dar la cara a problemas que durante la infancia han pasado absolutamente desapercibidos. Es decir, en la segunda infancia los niños son muy proclives a seguir al progenitor que lo está custodiando, incluso llega a mentir por proteger su autoestima. Si yo estoy con un padre y resulta que me está hablando mal del otro cónyuge, el niño tiene necesidad de sentirse protegido y por tanto va a seguir el juego de la persona que le está exigiendo una afinidad emocional. Pero cuando llega la pubertad y el desarrollo de la precorteza frontal con la explosión de las hormonas, entonces es cuando podemos encontrar, y esto está ya detectado en análisis, que en los adultos es ostensible la merma en el cerebro. Entonces es posible, José Carlos, esto que muchas veces no damos importancia, ¿no? Que decimos, bueno, ha aumentado la violencia en los jóvenes, como dije el otro día, ¿no? 5 veces más propensos a cometer suicidio, a irse de casa, a hacer uso y abuso de las drogas, en fin, todas estas cosas que dijimos tienen que ver con esto. Tienen absolutamente que ver. Mira, se ha demostrado que hay una dominancia del cerebro, del hemisferio derecho sobre el izquierdo en personas que han sufrido malos tratos. Y además una disminución del cuerpo calloso. Para que nos entienda las personas que nos están entendiendo. Vamos a ver. Yo voy a poner un ejemplo que creo que va a ser muy claro, muy claro. Estamos construyendo una ciudad. Nosotros queremos unas buenas comunicaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Pues amplias avenidas. Bueno, pues esto que es amplias avenidas lo consigue la mielina en el cerebro. Bueno, pues la mielina retrocede, con lo cual la comunicación y el flujo de comunicación se merma. La mielina es la base fundamental en este callo que hay entre los dos hemisferios, con lo cual la comunicación interhemisférica, pero además más importante. Si domina el cerebro la parte del hemisferio izquierdo, tenemos la parte racional desarrollada, mientras que el derecho es más la emocional. La autodefensa lo que impele es el dominio de la parte emocional porque somete al niño a un estrés permanente, de vigilancia permanente. Estrés para total, defenderse. absolutamente. Pero tanto que se identifica, y esto quiero dejarlo muy claro, con el estrés postraumático de los soldados en guerra. Hasta ese punto. Hasta ese punto. Vamos a seguir, pero ahora quiero presentar. Cada viernes tendremos en el programa a Óscar González, que estuvo el martes con nosotros, profesor del año, Magisterio 2013. Y todas las semanas nos va a traer pequeños consejos que deberíamos todos recibir. Esta semana nos va a hablar de repetidores. Carmen, hoy vamos a hablar de un tema que está siempre de actualidad, que es la repetición, que siempre que sale el informe PISA hablamos de España
los índices tan altos de fracaso escolar, pero habría que empezar por terminar con el estigma de la repetición y no meter a todos los repetidores en el mismo saco. Tenemos por un lado alumnos con dificultades de aprendizaje y por otro lado alumnos que están desmotivados. Por tanto, el trabajo que tenemos que hacer tanto en casa como en la escuela con estos alumnos es totalmente distinto. Por ejemplo, los alumnos con dificultades de aprendizaje, tenemos alumnos con dificultades de atención, problemas de atención. En estos alumnos es muy importante que exista una flexibilidad profesor-alumno en el tema de las tareas escolares, en los tiempos que tenemos que marcarle, porque el niño no tiene el mismo ritmo que los demás. Por tanto, debemos de mantener una coordinación muy buena, tanto con el niño como también con las familias, dándoles unas pautas muy claras de cómo estamos trabajando con el niño y cómo tienen que trabajar y ayudarle en casa. Tenemos niños con dificultades de la lectura, es importantísimo los programas que se están llevando a cabo en los centros educativos, pero lo más importante de todo es que la lectura se trabaje conjuntamente en la escuela, pero también en casa, porque si queremos que nuestros hijos lean, nos tienen que ver leer también a los padres, ¿no? Siempre somos el primer ejemplo, el modelo que tienen que seguir nuestros hijos. Luego tenemos otros alumnos que son aquellos que se van descolgando, que no es que tengan dificultades de aprendizaje, sino que, como ellos dicen, pasan. Debemos empezar a escuchar a estos alumnos cuáles son los motivos por los cuales están desmotivados, pasando. Hay muchos, tienen muchísimos factores condicionantes, como pueden ser la sobreprotección, otros elementos como pueden ser las nuevas tecnologías, que están llevándoles a que esa motivación se direccione por otros lugares. Debemos de empezar a retomar y el aprendizaje que sea significativo. Esto quiere decir que lo que trabajamos en clase, lo que trabajamos en la escuela, tenga mucho que ver con lo que el niño se va a encontrar en la realidad. Pero lo más importante de todo es que nuestros niños, nuestros hijos, escuchen de nosotros que son capaces. Es decir, están acostumbrados a escuchar: yo no sé hacerlo, yo no voy a poder, soy incapaz. Esa autoestima se va minando y solo la podemos recuperar si nosotros creemos en ellos. Necesitamos que los profesores, que los padres los escuchemos, los atendamos y sobre todo que los vayamos acompañando en este proceso. Si lo hacemos así, seguro que terminaremos con el fracaso escolar que tenemos en nuestro país y no solo a base de deberes y tareas escolares. Seguimos la semana que viene con nuevos temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Óscar. Pues realmente magnífico. Es verdad que los niños son siempre capaces. Quizás seamos los adultos los que no lo seamos tanto, los que estamos alrededor de ellos. José Carlos, quiero retomar, hacerte esta pregunta para ir ya concluyendo, y me parece, como es el tema de la semana, lo que llaman el síndrome de alienación parental. Hablarle mal a los hijos de su padre, progenitor, que los llamo yo, ¿no? Al padre o de la madre, lo hacen los progenitores. ¿Este maltrato es grave o gravísimo? Es gravísimo. Es gravísimo. Es gravísimo porque estamos en lo que es la deprivación de la familia en un momento en que el niño tiene que construir su universo mediante la coherencia de este universo que se conforma en la primera unidad, lo que yo llamo el círculo íntimo, en el padre, la madre y los hermanos, que es la familia base. Si tú niegas uno de estos, y no solo niegas, muchas veces por accidente puede faltar, ¿no? Pero sino que lo demonizas, automáticamente rompes la estructura de coherencia y el niño va a ir ya cojeando en la configuración del yo, de la autoestima. ¿Cómo es posible que estemos tardando tantísimo en reaccionar ante esto? Pues yo defiendo en inteligencia natural la educación preventiva, que antes era un tema que salía en plato. Es la necesidad de ayudar a los padres a comprender cómo pueden hacerlo bien para evitar que surjan los males. Y en este sentido, una escuela de padres, pero bien llevada, es imprescindible. De padres y de profesores. De padres y de profesores, correcto. Aprendan los profesores, sí, a no posicionarse en el favor del que sea custodio. Y digo custodio, aunque yo siempre hablo de crianza compartida. Por favor, que no se posicionen nunca a favor de ninguno, porque no van a favorecer a los niños. Esto es importante que tú, como profesor, lo transmitas. La inteligencia emocional lleva poco tiempo trabajándose, tú lo sabes, y falta una enorme formación en el profesorado para estar capacitado para atender esto. Los niños. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos quedan muchas cosas por decir, pero que iremos ampliando, por supuesto. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias, José Carlos. Bueno, me gustaría que después de haber hablado con especialistas y de haber conocido algunos casos, que nos quede claro a todos que hablarle mal a un niño de su padre o de su madre es un maltrato, gravísimo además, que puede dejar secuelas físicas en el cerebro. Estas no se ven como las moraduras, pero quién duda ya de que esas lesiones le van a quedar de por vida.
Y esto va para los abuelos, maestros, tíos, amigos, los niños nos necesitan. No cedáis ante un adulto que quiera que entendáis ese maltrato hacia sus hijos. No hay absolutamente nada que lo justifique. Por mucho sufrimiento que lleven esos progenitores, nada justifica ese maltrato a un niño. Muchas gracias a todos los que lucháis por hacer felices a los niños y un saludo y muchísimas gracias, Mariló. Gracias, Carmen.